He escuchado al señor representante del Partido Verde Ecologista de México, al señor representante del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, a mis compañeros consejeros electorales, y he analizado con mucho cuidado la propuesta que hace la presidencia en términos de establecer que, a la luz de un criterio acontecido con posterioridad a esa votación, debiera no considerarse reincidente el Partido Verde Ecologista de México. Quiero decir que he manifestado, y lo he hecho con toda claridad en el espacio de esta mesa, que el criterio establecido por el Tribunal Electoral en relación al particular se ha venido asentando, un criterio, en mi opinión, que tiene que ser revisado con toda profundidad, toda vez que lo que establece, lo he dicho y lo repito ahora, es que para que un sujeto regulado pueda ser reincidente, debe pasarse el mismo alto. No se considera reincidente si se ha pasado 2 altos en una ciudad, sino que ser el mismo alto, quizá a la misma hora. Y si revisamos estrictamente lo que ha resuelto el tribunal, quizá debiera irse oyendo la misma estación de radio. Es un criterio que a todas luces, en mi opinión, tiene elementos que deben ser valorados y revisados por esta autoridad. Pero también me hago cargo de el planteamiento constitucional a favor de que opere en beneficio un criterio en relación a un sujeto regulado, y eso constituye el dilema en relación al tema a resolverse respecto de la reincidencia, en mi opinión. Voy a acompañar la propuesta de la Presidencia del Consejo General en relación a no considerar reincidente, en este caso, al Partido Verde Ecologista de México, porque ese criterio opera en favor del sujeto regulado, aunque resulta un criterio que debe ser revisado por la autoridad y debe materializarse sus implicaciones en la vida y en el modelo electoral mexicano. De continuar exacerbadamente, sería preferible que el legislador dijera que no hay reincidencia y santo y bueno. Si eso es lo que se perfila y se quiere, que se haga con precisión, pero que no se nos plantee, por un lado, que hay una importancia en lo que es la reincidencia y ahora la reiteración, que será otro de los elementos que habrá que valorar, en términos de lo que resuelve esta autoridad. En torno a la propuesta que hace el consejero Lorenzo Córdoba, tiene virtudes para el caso que nos ocupa y defectos como criterio general. ¿Por qué tiene defectos para el criterio que plantea el consejero Córdoba? En lo sucesivo, nos dice, si hay una coalición total, y hay un punto cuando refiere una elección a diputados, también hay un beneficio aún en aquellos casos en donde el partido va coaligado, cosa que es verdad, porque es susceptible de ser separada la votación en la nueva condición de votación que tenemos las mexicanas y los mexicanos a partir de la reforma de 2007. Esto puede ser un criterio que opere en una elección intermedia, no así necesariamente en lo que acontecería, por ejemplo, en relación a una elección a senadores de la República. Por un motivo, porque si bien hay una separación, sin duda, en la boleta, la construcción, incluso de fórmula, que se establece con una prioridad de primero y segundo en una coalición de esas características, opera de manera distinta en términos del beneficio que un partido puede obtener aún en tratándose de campaña genérica. Ergo, lo que yo diría es, sí es susceptible de ser acompañado, en el caso que nos ocupa, y hacer una revisión para
explorar las consecuencias materiales que en relación a la elección, por ejemplo, de senadores, tendría respecto del propio procedimiento de construcción de fórmula que se establece en aquellas circunstancias, particularmente cuando la segunda fuerza política en una entidad resulta beneficiada, pero solo en la primera persona que conforma la fórmula, aún en tratándose del dato de partidos políticos como el de rebase de topes de gastos de campaña. El prorrateo, que es más sencillo desde el punto de vista de una elección intermedia porque solo hay diputados, tiende a complejizarse desde la perspectiva de una coalición total en una elección como la que experimentaremos este año. Dicho esto, me permito disentir con toda precisión y claridad, de manera respetuosa, de los planteamientos que se han establecido en el sentido de que esta autoridad tardó un tiempo excesivo en la resolución de este asunto, en particular porque de la fecha en la que conoció esta autoridad a este momento, lo que transcurrió fue la ausencia de consejeros electorales para la toma de una determinación, lo cual desde luego no es imputable a la unidad de fiscalización, como tampoco lo es, o por lo menos desde luego no puede ser considerado así, responsabilidad del Partido Verde Ecologista de México. Creo que de este modo debiera prefigurarse este asunto. Este y el que viene, hay que decirlo también, constituyeron un conjunto de acciones de la unidad de fiscalización que, si las revisamos con puntualidad, nos llevarán a advertir, entre otras cosas, por ejemplo, que alguno de los protagonistas de los spots de mérito incluso resultó no existir en la base de datos del padrón electoral, o a buscar en entrevistas periodísticas llamando a periodistas para conocer información adicional como la aparecida en el programa de Carmen Aristegui, o se verá, por ejemplo, el sinnúmero de misivas que se enviaron a las televisoras, que se enviaron a autoridades federales, en fin, todo el conjunto de acciones que la autoridad electoral emprendió para acreditar una conducta que, en opinión de esta autoridad, era una conducta violatoria del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Creo que no es lo más oportuno, y esto también debe señalarse, el que se resuelva ahora, de cara al proceso electoral, el asunto que estamos resolviendo el día de hoy. Pero creo que hay una multitud de factores que han intervenido en ello sin que sea posible establecer algún tipo de responsabilidad directa en relación a ese acontecimiento. Incluso el hecho fortuito ya de suyo de que esta autoridad estuviese conformada entonces por 6 personas con derecho a voto y no por 9, como así lo establece la Constitución y la ley. De este modo, consejero presidente, y con estas consideraciones, habré de acompañar el proyecto en los términos en los que usted ha propuesto. Acompañaré la propuesta que ha formulado el consejero Lorenzo Córdoba con simplemente la exploración de un criterio cuya complejidad debe ser analizada a la luz de otro tipo de construcciones de coalición, por el propio método que esta Cámara, que es la de senadores, tiene para su edificación, entendiendo y acompañándolo en relación al tema que hoy nos ocupa. Y señalando la importancia que tiene para esta autoridad, finalmente, ojalá que así suceda el día de hoy, resolver el asunto en el sentido en el que lo determine la mayoría de los consejeros electorales, tanto si es en un sentido como en otro, como una posibilidad de dar, por lo menos en esta fase, por concluido este asunto que ha concitado tanto interés público y que ha sido tan importante para el Instituto Federal Electoral. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, señor consejero.